En este capítulo vamos a publicar nuestro sitio web de una forma definitiva y vamos a echarle un vistazo en el navegador. De paso, vamos a probar las colecciones, todas están protegidas por alguna contraseña y vamos a hacer esa práctica de una vez para que veas cómo funciona. Entonces, para publicar nuestro sitio, yo le voy a dar aquí hacia atrás y le voy a decir aquí en publicar. Una vez que yo le dé en publicar, aquí me dice que el sitio ha sido publicado. Aquí me muestra la URL o el dominio personalizado. Aquí nos muestra estas dos redes sociales y la opción de enviarla por correo. Le daríamos, bueno, yo le voy a dar aquí en copiar y le voy a dar en listo. Ahora lo que haría es irme al navegador de Firefox. Voy a venirme aquí y voy a pegar para que veas cómo se ve nuestro sitio web creado con lo que es la plataforma de Pixisit. Aquí lo tengo. Voy a decirle aquí que está bien, que estoy de acuerdo con el uso de cookies. Recuerda que si yo quisiera leer sobre esto de cookies, le daría aquí en leer más o simplemente lo voy a encerrar. Vamos a darle en leer más para informarnos y aquí tendríamos toda la información que el usuario puede leer. Como ves, en la pestaña, si le echas un vistazo, ahí aparece nuestro favicon, que es nuestro logo. Aquí tenemos nuestra página ya en internet. Este botón ya tiene una actividad. Al darle clic nos va a llevar aquí a paquetes. Te quiero demostrar. Ahí nos llevó a paquetes. Estamos dentro de paquetes. Aquí están los paquetes boda, paquetes 15 años, paquetes sesiones. Aquí están las preguntas frecuentes que trabajamos y al final aparece este botón de contáctanos que nos llevará a la página de contacto y finalmente tenemos el pie de página que también lo trabajamos para que se vea más profesional. Otra cosa, bueno, ya leí las cookies, voy a cerrar esto acá para que nos permita seguir navegando. Me voy a venir aquí, vamos a recorrer rápidamente lo que es el portfolio. Aquí tenemos nuestro portfolio. Como ves, son las imágenes. Voy a abrir una de estas galerías. Aquí tenemos nuestras galerías. El usuario ingresa y ve nuestras fotos, nuestros proyectos. Y como ves, así está funcionando nuestro sitio web ya publicado. Bueno, ya vimos paquetes, ya ahorita vamos a ver galerías. Nos vamos a ir a contacto. Aquí tenemos nuestro formulario de contacto en el cual ya un usuario puede enviarnos todas las consultas relacionadas a alguno de estos temas. Y aquí tenemos el mapa de donde nos ubicamos, en mi caso San José, Costa Rica. En la parte, bueno, inferior, se me olvidaba mencionarte sobre esto de lo que son los derechos de autor. Y algo que te quiero mostrar para que lo probemos de una vez es, por ejemplo, esto que, por ejemplo, si yo le doy aquí a la imagen, como ves, no me permite mostrar el menú contextual presionando el clic derecho. ¿Por qué no nos permite? Porque nosotros eso se lo inhabilitamos como una medida de seguridad y protección para nuestros proyectos, nuestras imágenes. Aunque estas no son mías, lógicamente son cortesía de Pixabay. Te quería demostrar cómo funciona. Si yo le doy clic derecho fuera, como ves, sí me muestra este menú contextual, pero si le doy sobre la imagen, no me lo permite. Es muy importante esto para protección de nuestros archivos. Nos vamos a ir ahora al blog porque vamos a ver, hemos escrito nada más 2 artículos. Mira que se ven muy bonitos, muy profesionales, muy limpia la página. No se ve con, digamos que es una página privada, no es una página que tenga tanta suciedad, tanto archivo, tanto banner que eso contamina la navegación y de verdad que desmotiva la experiencia que pueda tener un usuario al navegar en un sitio web. Vamos a abrir este artículo que dice que es la fotografía corporativa para que veamos cómo nos ha quedado. Se ve muy bonito. Aquí tenemos el título, la categoría, la fecha que se escribió el artículo. Por aquí tenemos sobre el desarrollo de el tema relacionado a que es la fotografía corporativa. Como ves todo esto, aquí tenemos las opciones de compartir vía Facebook, Twitter, Pinterest o vía correo. Y
finalmente nos muestra esta recomendación si nosotros quisiéramos seguir navegando en este sitio. Acá abajo te quiero mostrar en More. Aquí aparecen otras páginas que son muy importantes también. Por ejemplo, esta sobre nosotros, que ya esta la creamos. Aquí aparecen testimonios, aquí aparecen preguntas frecuentes. Otra página es, bueno, el blog, las preguntas frecuentes. Pero a esta página de preguntas frecuentes, recuerda que nosotros le agregamos algo importante, que es un formulario para que nos hagan llegar preguntas. Esto es muy bueno porque el usuario quizás no encuentre su pregunta en esta página, en esta sección, y entonces aquí nosotros le hacemos la consulta. ¿Tienes alguna pregunta? Y así nos hace llegar esa pregunta a la cual nosotros vamos a responder y la vamos a publicar acá para que ese usuario sepa que ahí está su pregunta y su respuesta. Vamos a ver otra de las páginas que creamos es la política de privacidad. Es una página informativa que, como ves aquí, encuentra toda la información relacionada a nuestro sitio y aquí tenemos términos y condiciones de uso. Bien, una vez que ya hemos hecho este recorrido por nuestro sitio web ya publicado y creado con la plataforma de Pixiesit, como ves, se pueden crear sitios profesionales y con todas las herramientas que podemos utilizar. Ya hicimos algunas colecciones, es una de las herramientas poderosas para que en conjunto con nuestro sitio web nos funcione de una forma muy profesional. Ahorita ya trabajamos con lo que es el módulo colecciones, vamos a trabajar con el módulo tienda y después con el módulo administrador de estudio para que veas qué potente es esta herramienta llamada Pixiesit. Entonces, para finalizar este capítulo, en realidad era eso lo que quería mostrarte. Vamos a entrar a las galerías y aquí tenemos nuestras galerías. Mira que aquí todas aparecen con un candadito porque todas están protegidas. Se supone que estas galerías son privadas para cada uno de nuestros usuarios. Desde estas galerías pueden descargar. Si le hemos dado ese permiso, pueden elegir sus favoritas. Si le hemos dado ese permiso, pueden comprar. Si le hemos dado ese permiso. Eso es importante que lo configures cuando creas las colecciones. Además, te comento, el área de galerías es zona de clientes, zona privada. Cada una tienen una contraseña. Si el usuario ingresa y quiere ver nuestros proyectos, entonces tendría que irse aquí a nuestro portfolio. El buscador, vamos a probarlo. Voy a poner acá el nombre Cristales. Vamos a ver qué nos dice Cristales y le voy a dar en buscar. Y como ves, aquí me aparece. Entonces, imagínate que tengamos 100, 200 colecciones. Esta herramienta de buscar nos serviría para encontrar nuestra colección. Bien, yo voy a ingresar a lo que es esta colección. Voy a abrirla. Como ves, me abre en una nueva ventana. Aquí voy a poner una contraseña, la contraseña que creé y que le di al cliente. Voy a darle en entrar y le voy a decir que no. Y como ves, ya pude ingresar y aquí están las fotografías y a esta colección yo le di la potestad, el permiso de que se puedan descargar. Yo aquí le daría en descargar. Aquí me pide un correo. Voy a poner cualquier nombre y voy a poner simplemente un arroba para que me permita a manera de prueba. Le voy a dar en registrar y aquí me pide dónde quiero guardar mis fotografías. Me pone tres opciones: en mi ordenador, en Dropbox o lo que es Google Fotos. Yo voy a decirle primero que me recuerde mi selección y luego elijo dónde voy a estar guardando mis fotos. En este caso, mi ordenador, y aquí se guardó. Voy a abrirla. Aquí, como ves, se ha descargado y como ves, no se descarga con la marca de agua. Desde aquí, date cuenta lo poderosa que es esta plataforma y yo sé que es un poco cara, pero que de verdad es profesional. Cuando nosotros vamos a utilizar esta plataforma, tenemos que hacer un buen estudio para ver si nos es rentable, porque como puedes ver, es bastante buena. Voy a cerrar esta ventana. Voy a darle, voy a salir
y voy a cerrar esta. Me voy a venir a esta que se llama Sofía. Voy a entrar con la contraseña que también le di al usuario. Ok, voy a entrar. Le voy a decir que no voy a guardar. Y aquí tengo la colección. Y como ves, a esta le di varios permisos. Por ejemplo, 3 permisos. Que puede elegir favoritas, que puede descargar y que puede compartir. Cuando le damos que puede compartir, lo puede hacer solamente de forma individual, cada fotografía, o lo puede hacer general. Aquí puede seleccionar aquí puede ver todas las que has seleccionado como favoritas y aquí puede compartir nuestra colección a través de estas redes sociales o copiar el enlace y compartirlo. Voy a abrir, por ejemplo, esta y como ves aquí arriba me aparecen las mismas herramientas. Le puedo dar descargar y se descarga. Voy a darle hacia atrás porque a esta colección le di otro permiso, que es el de que la persona pueda comprar las fotografías. Pero ¿por qué no me aparece el icono de carrito de compras? Porque aún no he configurado lo que es el módulo de tienda y por tal razón no aparece habilitado. Pero no te preocupes porque a continuación vamos a trabajar en ese módulo para que puedas ver que ya el usuario puede comprar las fotografías.